¿Qué tal? En este video vamos a hacer una breve revisión de las vocales y de las consonantes del idioma maya clásico. El idioma maya clásico, que es el mismo de las inscripciones, es una lengua muerta. Esta lengua sabemos que está relacionada principalmente con el choltí de Guatemala, una lengua extinta, con el chortí de Guatemala y Honduras, y con el chol de Chiapas y el chontal de Tabasco. Este idioma guarda semejanza con estos idiomas, pero también guarda semejanza con otros idiomas que no son cholanos, pero que son de la familia de lenguas mayas. Se usan principalmente los registros de las lenguas coloniales y de las lenguas actuales para reconstruir los sonidos y para hacer traducciones de las palabras del maya clásico. Antes de continuar, debemos hacer un repaso también de qué es una vocal y de qué es una consonante. Las vocales normalmente se pronuncian con una configuración relativamente abierta del tracto vocal, sin que haya una interrupción notable de la salida del aire en la boca o el cuello. A diferencia de las consonantes, las vocales pueden formar sílabas por sí mismas. En el maya clásico hay 5 vocales que son A, E, I, O, U, aunque también algunos académicos han propuesto que el idioma de las inscripciones pudo haber tenido otro tipo de vocales. Las consonantes, por su parte, se producen por una mayor constricción u obstrucción de algún punto del tracto vocálico, que ocasiona el bloqueo total del aire con las consonantes oclusivas, el bloqueo parcial con las laterales, o bien por una abertura tan estrecha que el aire escapa por ella produciendo una fricción audible con las fricativas. Hay 19 consonantes en el maya clásico. Algunas de las consonantes del maya clásico son semejantes a las del español o a otras de los idiomas europeos. Hay autores que han propuesto la existencia de más consonantes o de otro tipo de consonantes en el idioma de las inscripciones. La primera vocal que vamos a ver es la A, una A corta con esta palabra que es akab, 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 sí, que significa noche y oscuridad. Aquí a la derecha vemos el logograma para noche u obscuridad, que parece representar las escamas de algún reptil, tal vez de una serpiente. La siguiente es una consonante, la B, parecida a la B del español, es una B fuerte. Tenemos la palabra buluch, buluch, buluch 11 y vemos aquí a la derecha el signo o las grafías para representar al número 11. Este número se representa por 2 barras verticales y por un punto. Cada barra equivale a 5 unidades y el punto pues es una unidad. Las barras también pueden aparecer de manera horizontal, 2 barras y arriba el punto. Esto indica también el orden de lectura, que puede ser de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. También tenemos un logograma que es un cefalomorfo, esta cabeza que vemos aquí a la derecha, que puede representar al número. La siguiente consonante es la che. Esta consonante se representa con 2 signos, con la C y con la H. Como ejemplo tenemos la palabra chitam, chitam, chitam. Chitam significa pecarí y es el rostro del personaje del animalito que tenemos aquí a la derecha. Hay una diferencia con la siguiente consonante, que es la CH con el apóstrofo. El apóstrofo es esta comita que vemos aquí arriba, que aparece después de las 2 consonantes. Estos 3 signos representan un solo sonido y la pronunciación y el significado cambian dependiendo si aparece o no este apóstrofo. La palabra que les puse es chen, 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 y el logograma para esa cavidad, para el pozo o cueva, aparece aquí a la derecha. Entonces vamos a tener una diferencia en la pronunciación de consonantes como cha, che, chi, cho y chu. Y con cha, che, chi, cho, chu, que es la que estamos viendo ahorita. Tenemos otro signo también para chen, otra variante del mismo signo, es un alomorfo. Y tenemos un tercer ejemplo que les puse aquí, que es la cabeza de un ave, cuyo nombre es chen en la escritura jeroglífica maya. Usualmente este logograma se usa cuando se habla de pozos o cuevas. Chen también se puede traducir como ciudad, de acuerdo con las propuestas de algunos investigadores. La siguiente vocal es la E, con la palabra para estrella. Ek, ek, ek.
El signo para estrella, que tiene estas dos bolitas, aquí estos dos círculos y un elemento curvo, es el que vemos acá. También hay otra variante para estrella, que es una forma completa con cuatro círculos o cuatro bolitas, que tiene más o menos la forma como de un rombo en algunas representaciones. La siguiente consonante es la H. Recordemos que ninguna H en las lenguas mayas, en ninguna ortografía, es muda. La H en este caso es un sonido suave, como de una J suave. ¿Sí? Es un sonido muy parecido a la H del inglés. Esta palabra se pronuncia hish, hish, hish. Es una palabra que hace referencia a un felino o a un tipo de jaguar, pero este felino es sobrenatural. El signo que vemos aquí a la derecha en la pupila tiene 3 puntos y el párpado lo tiene un poquito cerrado. Otra variante de este signo la tenemos aquí. Esta variante representa únicamente el párpado del felino con los 3 puntos. Entonces, recordemos que en los signos de la escritura jeroglífica maya a veces se usa la parte por el todo. En este caso se usa el ojo por el rostro del jaguar. La siguiente vocal es la I, Ishik, 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 que significa mujer o señora. El rostro de la mujer es la que vemos acá. Recordemos que las mujeres siempre aparecen con el cabello largo y con el cabello oscuro a los lados de la cabeza. También tiene un signo que parece una I y una L aquí en la mejilla. Es necesario recordar que la X siempre representa el sonido de la SH en el 99% de los textos escritos con el alfabeto en alguna lengua maya. Después tenemos la J. Esta J es un poco más fuerte que la H. La H y la J representan distintos sonidos. La J aparece con el ejemplo de la palabra Hatzom, Hatzom, Hatzom. Esto significa golpeador o azotador. El logograma que vemos a la derecha es una mano con un elemento que se llama atlatl o lanzadardos. Después de la J tenemos la K. El ejemplo que les puse es el de la palabra serpiente o culebra, cuyo logograma vemos aquí a la derecha. Entonces la K se pronuncia como can, can, can. Vemos aquí el signo de la serpiente con sus colmillos y su ojo y sus escamas tan distintivas. Después de la K normal tenemos la K con apóstrofo, esta comita que aparece aquí arriba. Eso cambia completamente la pronunciación y cambia el significado de las palabras. El ejemplo que les puse es de la palabra kinich, kinich, kinich. Esta palabra se traduce usualmente como airado, iracundo, caliente o solar. Puede ser tanto un adjetivo como un sustantivo y es la palabra que designa a la deidad del sol, cuyo rostro vemos aquí a la derecha. Es un rostro que tiene un signo en forma de flor en la cabeza y aquí en la mejilla. Otra variante del mismo signo toma la parte por el todo. En lugar de aparecer la cabeza, solamente aparece este elemento en forma como de flor, con unos elementos aquí a la izquierda y arriba y abajo. Es necesario remarcar la diferencia entre la consonante K y la consonante K con el apóstrofo. Ante vocal vamos a tener K, que, ki, ko, ku, y también vamos a tener ejemplos como K, ke, ki, ko, ku. La siguiente consonante es la L. Tiene una pronunciación normal como la del español y les puse como ejemplo la palabra lock, 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 que significa salir o huir y se representa con el signo de una serpiente que está saliendo, ¿sí? De la parte de abajo. Tiene esta forma como ondulada. La siguiente consonante es la M. La palabra que les puse es muyal, 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 que significa nube o neblina. El signo de la nube o neblina es el que vemos aquí a la derecha. Tiene forma como de una S, pero está acostada en horizontal y está rodeada de círculos o de puntos. La siguiente consonante es la N. La palabra que les puse es la de espejo, que se pronuncia como nen, nen, nen en maya clásico, y a la derecha vemos la representación del espejo. La siguiente es la vocal O. La palabra que les puse es la de otot, otot, otot.
y el signo que vemos acá es el signo que representa una vivienda. En la parte de arriba tenemos el techo de paja y en la parte de abajo tenemos lo que es la plataforma de la vivienda, bastante abstracta. También habrá notado que el acento o el tono siempre recae en la segunda sílaba de las palabras. Anteriormente les puse la palabra ishik, la palabra kinich y ahorita la palabra otot. En la segunda sílaba o en la segunda vocal es donde recae el acento. La siguiente consonante es la P. Pic, 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 que significa 400 o también puede significar 8000. El signo que vemos a la derecha es la cabeza de un ave. Esta ave, cuyas plumas podemos ver aquí arribita, tiene en lugar de la mandíbula una mano humana. Entonces, este pic también se usa, bueno, es el equivalente al bactún en maya yucateco colonial. Después tenemos la letra S. El ejemplo que puse aquí es el del murciélago, con su nariz puntiaguda, su colmillo y el punto que tiene aquí en la mejilla. Los murciélagos a veces aparecen con barbita también. La palabra se pronuncia suts, suts, suts. El signo de murciélago también puede tener otros valores, como shu y como tsi en otros contextos. La siguiente consonante es la T, con el ejemplo de toc, 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 que significa pedernal o navajilla. Aquí a la derecha vemos el signo de pedernal. A veces puede tener una forma casi como de rombo. Siempre tiene estos puntos y estas curvas y este elemento que parece como un pequeño racimo de uvas, que identifica siempre las piedras. La siguiente consonante es la T con el apóstrofo. Vamos a tener una diferencia entre la T normal y la T con el apóstrofo. Esta palabra se pronuncia tul, tul, tul y se traduce como conejo. Entonces va a haber una diferencia con la T normal ante vocales como en ta, te, ti, to, tu, con la T con apóstrofo como ta, te, ti, to, tu. Vemos aquí el conejito con su orejita en la parte de arriba y su barba. Después tenemos una consonante que se representa con dos signos, la T y la Z. En algunos alfabetos se usa la T y la S en vez de T y Z, pero representan el mismo sonido. Entonces la palabra que les puse es tsak, 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 que significa invocar o agarrar. El signo que vemos aquí a la derecha es una mano que tiene agarrado un pescado. El pez mira hacia arriba. La siguiente consonante es diferente porque se representa con una T, una Z y un apóstrofo. Como les dije anteriormente, esta consonante puede aparecer representada con la T, la S y el apóstrofo. La palabra que les puse aquí es tsak, 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 que significa ordenar o apilar. En este caso, también se debe remarcar la diferencia entre la T, Z y la TZ con apóstrofo. Ante vocal, la primera va a sonar como tsa, tse, tsi, tso, su, y la segunda va a sonar como tsa, tse, tsi, tso, tsu. Después tenemos la vocal U, que es corta, y el ejemplo que les puse de palabra es uk, 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 que significa beber o consumir alimentos líquidos. El señor que vemos aquí a la derecha tiene un signo de agua en la boca. Entonces, la cabeza del personaje y el signo de agua en la boca refieren a un solo logograma. Después de la U tenemos la W. Con esta consonante tenemos la palabra hue, 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 que significa comer y en algunos contextos es comer alimentos de maíz. Entonces tenemos al mismo personaje, pero en la boca ya no tiene el signo de agua, tiene el signo de tamal o de pan. Estos dos signos solamente representan una palabra, es un logograma en sí mismo. Después de la W tenemos la X, que como les dije anteriormente, siempre representa el sonido de la S y la H.
sh. En este caso, la palabra para tiburón se pronuncia shock, shock, shock. Y vemos aquí el tiburón con su colmillo sobresaliente y con sus aletas aquí enfrente y atrás del rostro. Para el caso de la X, también hay que repasar bien la pronunciación. Tenemos ante vocal sonidos como sha, she, shi, sho, shu. Finalmente tenemos la letra Y, yopat, 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 que hace referencia a un aspecto de la deidad de la lluvia. Yopat es un nombre propio. La deidad de la lluvia aparece aquí a la derecha y vemos que con una de sus manos sostiene un pedernal o un tipo de manopla de piedra. Antes de terminar, debo recalcarles que los sonidos de las consonantes y de las vocales pueden aparecer en la mayoría de los casos al principio, en medio o al final de la palabra. Por cuestiones de tiempo y espacio no les puse todos los ejemplos para ver todas las variables. Finalmente, le voy a mencionar que han habido propuestas de que el maya clásico pudo haber tenido otro tipo de vocales o bien otro tipo de núcleos vocálicos. Uno de esos núcleos es la vocal larga, como A, E, I, O, U. Entonces, para la palabra tun, pudimos haber tenido dos tipos de pronunciación, una como tun con vocal corta y otra como tun con vocal larga. Otro tipo de núcleo es el rearticulado, con vocales como AA, EE, II, OO, UU. El ejemplo que les puse aquí a la derecha es el de la palabra chen. Esta palabra se pudo haber pronunciado como chen o bien como chen con una rearticulación vocálica. También hay quien ha propuesto que el maya clásico tuvo un núcleo vocálico con vocales y una consonante aspirada, con esta H que no es muda. Por ejemplo, la palabra Balam, que significa jaguar, pudo haberse pronunciado como Balam o como Bahlam, Bahlam, con una vocal y una H preconsonántica. Finalmente, también hay que tomar en cuenta que aunque pudo haber una diferencia en la pronunciación, en estos casos la traducción de la palabra no cambiaba, o sea, tun y tun, con vocal larga o con vocal corta, seguía traduciéndose como piedra. De todas formas, tomen esto en cuenta porque algunos académicos usan este tipo de vocales en sus transcripciones y en sus trabajos. De mi parte, pues sería todo.